Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Gracias. Leemos todos juntos estos dos versículos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Lean conmigo, ¿están dormidos? No me dejen solo, venga. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú nos das de poder aprender de ti, de tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, con ella, Señor, y la usas poderosa y soberanamente en este mundo. Padre, te damos gracias porque podemos descansar en ti, en tu palabra, confiando en que a través de ella tú nos guías. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, en esta noche, para que seas tú el que nos hables y no el hombre, que seas tú el que te veas, Padre, y que por tu gracia podamos no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, ayúdanos y toca y mueve nuestros corazones cada día con tu palabra. Te pedimos que si alguno todavía no te conoce, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos frases conocidas. Déjame quitarme el abrigo que por si acaso. Dos frases conocidas, una quizás más usada en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica. ¿Le suena la frase colorín colorado? ¿Este cuento? ¿En tu país usan eso? ¿Aún usan? Sí. Sí. ¿Eh? Aquí lo que y también se usa al final aquí en España, que yo no lo había oído eso nunca, salvo aquí. Y vivieron felices. Yo eso por allí no había oído nunca. Comieron perdices. Y vivieron felices. Por allí en Rumanía también se dice así, o comen perdiz. Huevo de perdiz, sí. Bueno, perdices es que eso llena poco. Las perdices llenan muy poco. De pavos para arriba, que eso tienen que ser cosas con. Para darle perdices a un paisano mío tienes que hacer 15 o 20, que eso no, es una ruina. Por eso, mi padre recuerdo que de niño me daba así algún huevo de codorniz. Yo digo, ¿pero esto para qué? ¿Para jugar a las canicas o qué? Esto no resuelve nada. No tapa ese agujero que hay ahí adentro. Pero bueno. Cuando vemos aquí al apóstol Pablo a Timoteo, en más de una ocasión le dice desecha ciertas cosas. En otra ocasión le dice desecha las cuestiones necias e insensatas, pero bueno, no es el tema, el tocar hoy qué cosas le dice Pablo a Timoteo que deseche, pero sí es bueno que recordemos un poco que estas dos cartas a Timoteo, principalmente la segunda, son cartas de despedida. ¿Recuerdan desde dónde las escribió Pablo? Y él dice al final de la segunda carta, porque el tiempo de mi partida está como cercano. El tiempo de mi partida está cercano. Leía un artículo interesante acerca de esto, que la gente, sea quien sea, de cualquier estatus, de cualquier nivel, de cualquier formación, etcétera, cuando se ve cara a cara con la realidad de la muerte o con una enfermedad X, suele valorar como importantes las cosas que realmente lo son.
suele valorar como importante las cosas que realmente lo son. Por ahí se dicen algunas frases el CEO, el desarrollador, por así decirlo, creador quizás, entre comillas, de muchos de estos productos de Apple, del que murió Steve Jobs, que no sabemos qué cosas pueden ser verdad, qué cosas pueden ser mentira, pero sí dicen que dejó una fortuna de 7.000 millones de dólares. Un poquito ahí para entretener a las ovejas, bueno, un poquito de dinero. Pero él decía, postrado en su cama con un cáncer de páncreas, que lo terminó matando obviamente, que él con todo ese dinero que tenía podía contratar personas para que hicieran cualquier cosa, pero no podía contratar a nadie para que cargara su enfermedad por él. Y decía también, según el artículo, que un coche de 100.000 euros, yo cuando era más joven, yo dije, ¿qué coche va a costar 20.000? ¿Qué va a costar tanto dinero un coche? Sí, hay coches que valen mucho dinero. Un coche que vale muchísimo dinero y uno baratito, te van a llevar al mismo sitio y si hay atasco vas a llegar igual de tarde en el de 100.000 que en el de 10.000. Vas a llegar igual. Hoy en día encontramos tristemente cómo se vende un evangelio de ilusiones muchas veces. Y nos gusta esa frase final a todos y soñar con el vivieron felices y comieron perdices y todos estos cuentos de hadas que pintan a la gente. Por eso el apóstol Pablo le va diciendo a Timoteo, mira, comienza a descargarte de cosas. Por eso es bueno a los que son mayores escucharles. Esto para los que somos más jóvenes nos viene bien. Escuchar a los que son mayores. A veces tienen razón, otras veces quizá un poco menos, pero siempre escucha a los que tienen, como dice, canas, como dice la escritura. Las canas hay que respetarlas por eso. Y eso está intentando también hacer Timoteo cuando Pablo le comienza a decir, quita de tu camino de en medio esto, que no sirve para nada. En tu objetivo, en tu carrera que tienes por delante, hay muchas cosas que te estorban. Hoy trataremos un poco acerca de alguna de estas cosas, para no hacerlo tampoco muy extenso. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando escuchamos la palabra desecha, nos viene quizás a la mente hoy, en aquel tiempo quizás era mucho menos probable que existiera en cuanto a volumen de cosas, lo que eran los elementos desechables. Los elementos desechables. Hoy en día, este vaso, ¿cómo se le llama? Un vaso desechable. En aquel tiempo también había, no muchas cosas, pero había también cosas desechables. Habitualmente este vaso tiene ¿cuántos usos? Uno y se tira. Y esa es la idea que debemos nosotros aprender con respecto a las cosas que son desechables o que deben tener esa cualidad en nuestra vida. Hablaba con unos jóvenes muy preocupados en una clase que estaba dando porque en la escuela, en el instituto, le estaban metiendo mucha caña con muchas de estas teorías anti-Dios y que el mundo fue creado en tanto tiempo. Creo que Elmer también habló de eso no hace mucho, esta semana anterior, que tuvo algo de batalla con esto. Pero me preguntaban, yo le decía, mira, tú en el examen pon lo que él te ha dicho, no te líes. Sí, pero es que, ¿cómo voy a poner? Sí, tú pon en el examen lo que él te ha dicho. Automáticamente lo ponga en el examen. ¿Aprobaste? Desecha. Es un conocimiento desechable. Y ahora que a veces repaso cosas con mis hijos, y eso que todavía no están avanzados en la escuela, veo cosas que me suenan que la estudié en su época, pero que están en un fondo de allá de mi cerebro, que digo, eso no me ha servido en la vida para nada en absoluto. Para nada. En el caso mío, hay muchas ideas y conocimientos que muchas veces se tornan simplemente desechables. La aprendes, la apruebas y ya. Y el apóstol Pablo insta a Timoteo a aprender a identificar, hablando en cuanto a lo espiritual, cosas que son desechables. Y él le dice claramente, desecha las fábulas profanas y de viejas.
Cuando a una persona se le vende un evangelio de fábula, de colorín, de vivieron felices y comieron perdices en esta vida, sí que dice claramente la Escritura que a posteriori, cuando seamos glorificados, allí las cosas serán total y absolutamente diferentes. Pero hay algunos que dicen e intentan vender esa idea de un evangelio perfecto en esta tierra. Y eso no es posible. Dice que el discípulo no es superior. Los apóstoles, cómo vivieron y cómo murieron. Los profetas, Jesucristo. Pero hoy en día muchas veces queremos, sinceramente, nos resulta atractivo escuchar este evangelio tan curioso de fábula. Y mucha gente persigue ese evangelio. ¿Cuál es el detalle? Son personas que tristemente no están ejercitadas para la piedad. Ahora bien, eso no quiere decir que tu vida va a ser un rosario de sufrimientos, nada más, andas rodando todo el suelo y llorando, como, ay, que me mata, me estoy muriendo y me voy a morir. Y si no me he muerto, me voy a... Sí, oye, tranquilo, cálmate, tampoco es así. Porque hay gente que tiene un evangelio de victimismo también y no es ese el objetivo. Pero usted y yo debemos estar preparados para cualquier cosa que el Señor permita, como nos dice. Nos gusta decir, bueno, en su santa, soberana y divina voluntad, para lo que me viene bien. Pero si algo me viene mal, Señor, ¿y qué pasa con esa santa, divina y soberana voluntad? Que también me puede en determinado momento llevar a un punto de sufrimiento. Sigue siendo la misma santa, divina y soberana voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y... Señor, pero que me duele. ¿Cómo que perfecto? El Señor tiene el propósito de perfeccionarnos. Y por eso, dice a posteriori, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Invité hace unos años a un profesor mío a la iglesia a participar y vino y estuvo y tal. Pero claro, es muy filósofo. Y luego me fundió el cerebro allí, ya fuera, qué bien, me ha gustado, me ha encantado. Y que Sófocles y que no sé quién, que yo, madre. Y hace unos años atrás había un miembro de la iglesia antiguo que, hombre, ya una gente que lleva ya 10, 12 años en la iglesia, oye, vamos a ver si enseña una clase o algo, porque no, estoy muy liado, no sé qué. Pero un día, pues, intentamos que hiciera esto y nos comenzó a dar una clase de Aristóteles y de Platón y de... jamás, no, vamos a dejarlo ahí, hermano, gracias por la motivación, pero no mezclemos churras con merinas, como dicen por ahí. Y quizás alguno de nosotros, o alguno de vosotros, a mí no mucho, pero hay algunas personas que les gusta mucho lo que es la filosofía griega, leer cuentos de muchos tipos, etcétera. Son cosas que usted la ve, aprendió lo que tenía que aprender de ellas, pero usted pasó y sigue avanzando hacia adelante. Usted lo usó como los vasos desechables, ¿cuántas veces? Una vez y sigo. Desecha las fábulas profanas. ¿Qué es algo profano? Que no está dispuesto para las cosas santas. No quiere decir que nosotros solo vamos a ser unos santurrones, unos ángeles divinos. No somos eso. Entiendo que a muchos de nosotros nos puede gustar en algún momento determinado ver una película de Bruce Lee. Oye, vale, por poner un ejemplo. No pasa nada. Cuando yo era más joven me encantaban las películas. Ya yo practicaba y no sé qué, pero ya se me ha quitado eso, no sé. Cosas de la juventud. Cuando yo estaba como Salomón era un enfermo. Cuando estaba ya como Julián, un poco menos. Pero en esa época de mi juventud me encantaban todas estas pelis de Jackie Chan. Y a veces veo que están dando las pelis de Jackie. Yo no me perdía una, en esa época. Pero a veces veo que la están dando en la tele y las paso. y ahora pensando a posterior digo, wow, ¿cómo he cambiado? Curioso, ya no las veo, no sé, qué cosa tan curiosa. Cómo los tiempos van cambiando y va cambiando uno también como persona. Ya viviste, salta, desecha.
Porque muchas de las cosas que son desechables y a las cuales pretendemos darle un uso superior al propio y al debido, comienzan a producir daños. Yo no sabía mucho de esto, pero fíjese este vaso desechable, debajo tiene un grupo de códigos. En estos códigos te dice hasta cuántas veces o cuánto tiempo por el tema de la luz y demás, y las botellas que también utilizamos. Amén, amén. Eso significa, hermano, que le ha gustado el tema y que estamos diciendo que no se nos canse y que siga hablando del tema, que es muy interesante. Pero estos códigos que vienen en muchos de estos artículos que son de plástico, que son desechables, te dice no reutilizable. Pues lo único eso, tú lo buscas en internet para que sepas qué significan cada uno de estos códigos y que te dicen el tiempo, la forma de usar, cómo no usarlo, que no le pongas calor, que no lo expongas a la luz, etcétera. Porque eso significa que partículas dañinas y nocivas de ese elemento van a pasar al líquido o a lo que se deposite de alimento ahí. Y eso te va a provocar, dicen que todos estos cánceres y todas estas cosas raras que están viniendo, muchas de ellas derivan de cosas como esta. Porque usted y yo quizás no sabíamos eso, pero sí que vienen codificadas estas cosas. Vienen codificadas. Y las botellas de agua, de plásticas, cuando la exponen al sol también se desnaturalizan. Y por eso es el riesgo en verano. Usted ve un montón, 16 galones de agua. En los países nuestros de Latinoamérica es algo muy frecuente, que tú ves que ponen el agua en botellones plásticos al sol. Y nadie sabe que eso tiene una inscripción ahí, o a nadie le importa saberlo, entre comillas, que te dice no expongas al sol, porque todas esas cosas se desnaturalizan, pasan al líquido que se contiene, al continente, y posteriormente tú te la bebes. Y tú no sabes lo que te estás bebiendo y todas las trazas y todas las guarrerías que tenemos en el cuerpo, lamentablemente. Desecha. ¿Cuántas cosas en tu vida tienes tú que desechar? Todos tenemos muchas cosas que desechar y que debemos desechar, apartar. La vi, ok, por Cristo, fuera, no me interesa. No quiere decir que sean cosas malas lo que le estoy explicando, no me malinterprete. A que no voy a hacer nada que no sea orar y leer la Biblia. Mentira, no hagas tampoco así porque luego la vas a liar. Vas a ser un señor, un hermano en Cristo insoportable. No, no es así. Tienes que hacer más cosas. Pero fábulas profanas y de viejas, el uso correspondiente y a lo siguiente. Te dice posteriormente a esto, ejercítate para la piedad. En cuanto a lo de viejas, hay muchos hermanos que dicen cosas curiosas y hay algunos comentarios que hablan quizás acerca de estas llamadas fábulas de la abuela o el abuelo. ¿Les suenan? No, los viejos de campo son muy sabios y que decían, a la mujer que da a luz no puede salir de la casa sin un trapo en la cabeza. Le suena, bueno, que depende en Colombia lo hacían, ¿Te lo hicieron eso? ¿Tiene alguna explicación? Aquí en Europa las mujeres al otro día, venga, para la calle. No, y hasta que no pase, y otra cosa, una cosa curiosísima allí en los campos, no puedes comer cangrejos y luego beber leche, porque te da un dolor de tripa. Luego, cosas muy raras, allí en el país del marido de la hermana Damaris, dicen cosas muy curiosas. Y aquí en España supongo que también tienen muchas cosas de este tipo que se consideran. Y si comenzamos a preguntar por cada uno, quizás los que son más de sitios más urbanos no tienen tantas fábulas, pero te dicen muchas cosas de esta. No te dejes caer tal porque te pasa esto o lo otro. Como decía uno, no pase por debajo de las escaleras, ¿eh? Bueno, muchas cosas extrañas, ¿eh? Hombre, una escalera que se te caiga un objeto de arriba en una escalera, no sé. Bueno, te tocaba. Con casco. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La traducción de esta palabra también,
implica lo que es santidad, o son sinónimos, piedad y santidad. Lo pío es lo santo. Ejercítate para las cosas santas. En la iglesia tradicional hay los llamados ejercicios de piedad o ejercicio de santidad, que son cosas buenas hasta que comienzan a mezclarlas con cosas que ya no van. Porque el leer la palabra de Dios es un ejercicio de piedad, orar es un ejercicio de piedad, el ayuno con motivos espirituales es un ejercicio de piedad. ¿Cuándo comienzan a dañarlo? Cuando dice, bueno, la confesión es un ejercicio de piedad. Las penitencias son ejercicios de piedad. Los sacrificios son ejercicios de piedad. Las limosnas, entonces ahí ya comienzan a dañarlo. Pero ciertamente la Escritura nos exhorta a ser ejercitados en la piedad, en la santidad. Si usted va a correr o a prepararse para un maratón, ¿cuántas veces a la semana entrena? ¿O debería entrenar? ¿Usted cree que con solo venir 2 veces a la iglesia a la semana usted está ejercitado adecuadamente para la piedad? Se queda corto. Usted debe personalmente, fíjese una cosa curiosa que dicen aún de los futbolistas, que tienen sus horas de entreno, que creo que es 1 hora y pico al día. Pum, 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 a veces le dan día de descanso. Pero luego, si ellos realmente quieren ser de la élite, tienen que tener su entrenador personal y sus fisios personales en su casa. Y por eso, muchos de estos equipos profesionales, los que son de verdad top, tienen sus entrenadores y entrenan en su casa ellos. Ya termina el entrenamiento, las pelotitas, la cosita, que le hacen un entrenamiento según ellos suave y que dicen que eso no es suficiente. Obviamente para nada en absoluto. Si usted es un estudiante que estudia el día antes del examen, ¿usted cree que va a aprobar? No, yo soy muy... Sí, ya, puede que un raspado saque ahí para sobrevivir. Si usted pretende ser un buen estudiante, debe estudiar todos los días. O 4, 5, 3 veces al mínimo, 5 días a la semana. Cuando entendemos que la palabra de Dios nos insta a ejercitarnos para la piedad, nos llama a que diariamente debemos prepararnos para cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas, ya sea de prueba, ya sea una situación de tentación, ya sea una dificultad personal, ya sea de salud. Usted y yo debemos estar ejercitados, preparados. El maratón es pasado mañana, no hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Usted está ejercitado? ¿Usted está bueno, oye, que mañana comienza el nuevo trabajo. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Pero si usted no está preparado, el examen sorpresa, ¿le suenan los exámenes sorpresas? ¡Ay! Suspenso a todo el mundo. Porque usted no estaba preparado, usted no estaba ejercitado en el estudio. Cuando usted ha estudiado, usted va más relajado. Cuando usted va a preparar una oposición, un examen de oposición, usted se prepara el día antes. Si va a hacer una actividad física, si hace mucho el día antes, ¿qué le va a pasar? Agujetas y no va a rendir. No va a rendir. Por eso Pablo insta a Timoteo, ejercítate. El ejercicio para la piedad, para la santidad, debe ser continuo y constante. No solamente un día a la semana, no es suficiente. Porque lo único que consigues con un día o 2 a la semana son agujetas. Nada más. No consigues forma física, no consigues nada. Pero Pablo le aclara a Timoteo, yo no me estoy refiriendo a lo físico, como dice bien claro el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Triste y realmente así. Triste y realmente así. Por poner un ejemplo de películas también que había visto, de Arnold Schwarzenegger, que era un hombre cuadrado, ¿no? Cuadrado, tal. Recuerdo que estaban echando un anuncio de una peli de esas antiguas de él, que era ahí, ¡guau! Mister Olympia. Pero luego recuerdo haber visto la última vez que fui al cine, una película de él, y ya estaba, más que cuadrado, estaba redondo ya. ¿Cuántas horas de ejercicio cuántas horas ha invertido ese hombre en el ejercicio en su vida? Cientos de horas. Y hoy en día está reventado el pobre hombre.
Va, reventado entre comillas. Está mejor que muchos de nosotros. Pero ya no es lo que era. El ejercicio corporal es muy desagradecido. Es bueno, oye, y tiene muchos beneficios, pero son beneficios temporales. Por eso te dice que el ejercicio corporal es provechoso para poco. Cualquier cosa que solamente tenga como trascendencia esta vida es poco. Cualquier cosa que dura 100 años es poco, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Comparado con la eternidad, cualquier cosa es poco en cuanto a tiempo se refiere. El ejercicio corporal es provechoso para poco. No quiere decir que no lo hagas. No quiere decir eso, no me malinterprete. Es correcto y es bueno que lo haga, porque su cuerpo es ¿qué? Templo. Un templo del Espíritu Santo no debe estar descuidado. No, es que eso es lo espiritual. Si usted está reventado de las rodillas, usted no puede ni venir a la iglesia. Si usted está reventado de salud, usted no va a venir a la iglesia porque usted está reventado. ¿Me explico? Es correcto que tengamos el cuerpo relativamente bien cuidado y aseadito, como gracias a Dios siempre lo tenemos, y más cuidadito también. Por eso hacemos los ayunos intermitentes, ¿no, hermano? Para estar lo mejor posible. ¿Eh? El ejercicio corporal es provechoso para poco. No quiere decir que sea provechoso para nada. Es provechoso para poco, hágalo. De cuando en vez. Pues, si usted vive de su cuerpo como algún atleta, si alguno es atleta aquí, pues tendrá que hacer más ejercicio que otros. Bueno, no sé si, bueno, quizás Salomón, que está más en el tema del fútbol y demás, pues sí, tiene que entrenarse y machacarse mucho. El resto, un poco menos quizás. Pero cualquier cosa que haga será provechoso para poco, porque ¿qué puede durar la carrera de un futbolista, un deportista profesional? Hasta los 35 como mucho, 40 demasiado. Ya, se acabó. Dura poco, 10 años. Si la vida dice que vuela, imagínate tú 10 años. La piedad, la santidad, aprovecha para todo. El corazón alegre que dice la Escritura. O sea, la piedad te va a hacer hasta ver guapo o guapa. Porque hay muchos hermanos feos en la iglesia. Ya usted ve por qué, ¿no? Porque no están ejercitados para la piedad. Porque hay muchos hermanos que estamos gorditos porque comemos demasiado, ¿eh? No por otra. Decía un predicador que necesitaba la tripa para poder apoyar la Biblia ahí. Porque si no, dije que el que estaba muy plano no tenía dónde apoyar la Biblia. Pero bueno, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo es provechoso. Para lo físico, para lo mental, para tu salud y también para lo espiritual. Cuando un hombre o una mujer está en paz con Dios, eso se refleja en su rostro, eso se refleja en su salud, eso se refleja en su vida en general. Por eso dice la Escritura que por sus frutos, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dicen Proverbios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por eso dice, la piedad aprovecha para todo. Es mejor hacer poco ejercicio con mucha piedad y no mucho ejercicio con poca piedad, con pocos ejercicios de piedad. El ejercitarse para la piedad, hermanos, debe ser una costumbre en nosotros los creyentes, porque debemos estar preparados para cualquier cosa, como decíamos anteriormente, que pueda venir a nuestras vidas en la soberana, santa, divina y perfecta voluntad de Dios. Sea algo que nos agrade o que nos desagrade personalmente. Y cuando te venden a veces este evangelio de la prosperidad que algunos mencionan por ahí, donde todo está ahí, si lo crees todo es tuyo y nada te tocará, por su llaga fuiste ya tú curado, ya tú no tienes ni enfermedad ni nada. Me contaba una señora que ya, mi mamá estaba en la iglesia y le diagnosticaron un cáncer, murió, falleció la mujer. Pues decía, pero oye, ella fue allí, hizo la entrega de primicias, oiga esto. Hizo la entrega de primicias. Algunos quizá que vendrán de alguna otra iglesia por ahí les sonará que había que dar las supuestas primicias del año para una ofrenda de fe. ¿Cuánto dinero quieres recibir este año para la honra y la gloria de Dios? 100.000 euros. Gloria a Dios. Da 10.000, el diezmo por adelantado.
da 10.000 en enero, las primicias. Deberíamos cobrar las primicias también para comprar el otro local. Allá va la señora ahí con sus primicias, por fe. Cogió un préstamo de 10.000 para dar la primicia, porque yo este año quiero esos 100.000, gloria a Dios. Y ella daba las primicias. ¿Y los 100.000 le llegaron? Bueno, le iban llegando a cachitos. El primer año 5.000. Sí, hombre, si te pasa un año entero trabajando y te quedan 5.000 euros, bueno, ha gastado poco. Pero bueno, algo me ha quedado ahí. Fue ahorrando y consiguió por lo menos pagar la mitad del préstamo y ahorró. Oye, bueno, un año que ahorraste 5.000 euros está bien dentro de lo que cabe. Pero claro, una señora sola y tal, pero lo pasó mal. Falleció y ellos se sintieron estafados y dije, oye, es que te han vendido un evangelio de mentira, de colorín colorado. Ese es el evangelio que tú quisiste comprar. Es el evangelio que quisiste comprar. No te tienes que sentir ofendido ni engañado, salvo que contigo mismo, porque no cogiste la Biblia, la abriste y la leíste. Ya, pero es que Dios es bueno. Claro que sí, pero tú eres tonto. Dios es bueno, pero tú eres tonto. Porque a ti, fíjate, sabiendo esto, que tu madre pasara por toda esta tontería, la llevaste a iglesia para que esté pasando por estas cosas. Sabiendo tú, teniendo algo de conocimiento de la palabra y teniendo una Biblia hasta en tu móvil. Sí, es verdad, pastor, me equivoqué. ¿Qué cuenta? Que él quería que yo fuera a hablar con él, que yo vaya a hablar con quién. Pero ¿qué has hecho tú? No, que las primicias. Hermano, mire. Ejercítese para la piedad. La piedad aprovecha para todo. Porque dice que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad es un valor seguro, es una inversión segura, porque trasciende no solo en esta tierra, sino también a posteriori en la eternidad. Por eso dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La piedad para todo aprovecha. Si tienes que elegir entre ejercitarte para la piedad o ejercitarte para lo físico, me dijo uno, elijo ver la televisión. No, ninguna, esa no está ahí en las opciones. Elige ejercitarte para la piedad. Conozco hermanos que hacen ejercicio con estudios. Mira, yo mismo hace tiempo, cuando estaba haciendo ejercicio, ahora ya no. Ya volveré otra vez a hacer ejercicio. Pero me pongo prédicas y estudios cuando estoy haciendo ejercicio y tal. Gloria a Dios, ahí ejercitan las dos cosas. Puedes también hacer eso. Y conozco hermanos que con música cristiana van corriendo y haciendo ejercicio. Oye, ejercítate. Para la piedad, puede aprovecharlo. Hoy en día, los hermanos de aquel tiempo no tenían estas bendiciones que tenemos y estos privilegios que tenemos tú y yo hoy en día. Pero tú y yo podemos aprovecharnos de estas cosas de la tecnología para nuestro propio beneficio en ese sentido. Y ejercitarnos. Prepárate. Porque si mañana Dios te dice, te toca salir a debutar en primera de prueba, en primera división de pruebas, tienes que dar el paso al frente. Ve, tú vas el delantero ahora que vas a recibir, o el portero que va a recibir todos los dardos de Satanás. Ponte ahí que te toca parar todas las cosas que vengan. A mí, Señor, sí, a ti. Tú no estás preparado, se supone. Como decía un entrenador, todos los que están ahí en el banquillo tienen que estar preparados para hacer el partido de su vida cuando yo le diga, ven, 10 minutos. Usted y yo debemos estar ejercitados y preparados por si el Señor nos dice, te toca. El hermano hace un momento estaba pidiendo y orando por dos hermanos que están en una situación de dificultad. Pero se pasó una también que la hermana Eddie, yo estaba en esta semana, ayer y hoy también hablando con ella, está también ingresada en el clínico y lleva ya ingresada, va para una semana, con este asunto de la cirugía, de las fístulas y demás. O sea, tenemos 3 hermanos, la hermana Miriam, que está pasando por un proceso complicado también, el hermano Dani ahora, que está ingresado, y la hermana Eddie. Cualquiera de nosotros puede ser llamado a salir del banquillo de suplentes y quizás ponerse a pelear la batalla. De ahí la importancia, hermano, hermana, de que estés ejercitado en la piedad, de que estés preparado por si te toca. El detalle no es
que va a venir o no el sufrimiento a tu vida, porque seguro que va a venir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué medida? Tampoco lo sé. ¿De qué intensidad? Tampoco lo sé. Ni lo sabes tú ni lo sé yo. Ojalá que sea lo menos posible. Pero seguro es que va a tocar un momento y en un día determinado. Y debemos estar mentalizados para estas cosas, y por eso dice, mantente ejercitado. No es un día a la semana. Tú sabes que te pueden llamar en cualquier momento para pelear la batalla, para salir a darlo todo en el campo de batalla. Y no es lo que tú sufras, sino cuál sea tu actitud hacia el sufrimiento, hacia la prueba. Lo que quizás va a determinar más cómo ha sido tu entrenamiento en la piedad. He oído y conocido de muchos, entre comillas, creyentes que cuando viene la dificultad a su vida, cuando, venga, te toca entrar al campo de batalla, hasta reniegan de la fe. ¿Te suena eso? Que hasta reniegan de la fe cuando las cosas no salen como ellos esperaban o como quieren. Y cuando se le vende ese evangelio de fueron felices y comieron perdices aquí en la tierra, eso es lo que suele hacer la gente. ¿Qué? Renegar. Reniego del evangelio. ¿Cómo que es eso? Si Dios me ama, ¿por qué permite eso? ¿Te suena esa frase, no? En el evangelio de Jesucristo, dice el mismo apóstol Pablo que nos es también permitido no solo disfrutar de Él, sino también sufrir por Él. Sufrir también, si fuera necesario por Él. Y los primeros cristianos estaban dispuestos de tal manera no solo a sufrir, sino a entregar su vida por Cristo. Tú y yo debemos ejercitarnos como estos deportistas todos los días en nuestra casa, como los futbolistas, que tienen esa, entre comillas, responsabilidad vana prácticamente. Pero que cuando salen al campo, si no lo dan todo, le pitan. Pss, pss, pss. Por eso dice la Escritura que tú y yo tenemos en derredor un gran nube ¿de qué? De testigos. Venga, salió al ruedo, salió al campo, vamos a verlo, venga. Vamos a ver el resultado de su entrenamiento, que ahora le tocó una prueba, vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad que él es del Real Madrid o del Barça o del equipo grande. Vamos a ver si es verdad que él es de Cristo. Fíjese de forma tal que el mismo apóstol Pablo dice que fueron un espectáculo a quienes. ¿Les suena? Aún a los ángeles fueron un espectáculo. Oiga, usted cuando sale al ruedo de la batalla, no se imagina cuántos ojos hay puestos en usted, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Ejercítese para la piedad, hermano. Ejercitémonos para la piedad, para que cuando nos toque en algún momento determinado, poder dar la batalla para testimonio en la tierra y también en el cielo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Aún aquellas que no entendemos, aquellas que nos duelen, Señor, aquellas que nos hacen sufrir, sentirnos mal. Padre, te agradecemos por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti en todo. No nos complacen, Padre mío, las situaciones de dolor, de dificultad, de angustia. Pero ayúdanos, Padre, a aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos, Padre eterno, para que miremos a ti en cualquier situación que estemos en nuestras vidas. Estando arriba, estando en medio, estando debajo, donde quiera que estemos, Señor, en cuanto al ánimo, en cuanto a las fuerzas, que pongamos siempre nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a desechar tantas cosas que son innecesarias y a ejercitarnos cada día de nuestras vidas para la piedad, para la santidad, Señor. Padre, gracias porque en tu palabra nos ayudas y nos das herramientas eficaces para entrenarnos cada día. Ayúdanos a hacer uso de ellas, Señor, y aprovechar todos los recursos que tú nos das en tu palabra, en tu iglesia, Señor,
y en muchos de los estudios que podemos recibir con buenos libros, Señor, y también con predicaciones grabadas y demás elementos. Padre, ayúdanos a aprovechar todo esto para nuestro ejercicio diario de la piedad. Gracias, Padre eterno, porque en este tiempo aún hay muchos que pagan con sus vidas por el Evangelio. Pero en este país tenemos esa libertad aún de poder reunirnos libremente, de hablar a otros y de compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.